los tres golpes. Relato compartido por Polo Jiménez. Hola, mi nombre es Polo y me pareció interesante contar algo paranormal que viví en el Iztaccíhuatl con unos amigos de la juventud. Marcelino, Víctor, Ramón, Antonio, Demesio y yo habíamos decidido hacer algo en la Semana Santa, así que nos pusimos de acuerdo para escalar el Iztaccíhuatl. Créanme que eso de escalar es un decir, porque de alpinistas solo teníamos las ganas, ya que el único que conocía la ruta era Demesio, que anteriormente había llegado hasta las faldas del volcán. El viaje se dio un sábado de gloria, de la lejana época de los años 70. Salimos muy de madrugada en un carro Chevrolet color verde del año 68, propiedad del papá de Juan. El propósito era escalar la majestuosa montaña y llegar a tocar la nieve. Todo era perfecto, entre paisajes rústicos y la camaradería. Antes de llegar, hicimos un par de escalas. La primera fue donde desayunamos y justamente se aprovechó para revisar la ruta, hasta que por fin llegamos y estacionamos el carro a un lado de la carretera. Nos dispusimos a sacar mochilas y demás aditamentos para la gran caminata. Mi mente no podía borrar lo majestuoso e imponente del paisaje, y que ante a nosotros erguían las montañas, arrogantes, misteriosas y retadoras. El acercamiento con la naturaleza era indescriptible. Después de un recorrido de más de 2 horas por el Paso de Cortés, llegamos a lo último, a lo que exige mayor condición física: las veredas. Debo decir que se nos complicó, ya que son caminos que tienen lodo, son pedregosos, y de cada lado hay voladeros de 480 y 500 metros hacia abajo. Pasando todo esto, pudimos ver con claridad una casa que sirve como resguardo de auxilio. Esta era una construcción pequeña. En ese tiempo se le conocía como las láminas, porque literal es una casa con pura lámina. Ahí estaba el guardabosque que nos pidió nos registráramos. Cabe mencionar que descansamos unos cuantos minutos, bebimos agua y seguimos. Después de media hora de hermosos paisajes, estábamos por fin en la falda del cráter y con singular alegría observamos que ahí es donde empezaba la nieve. Desde aquella altura se veía la ciudad infinita, así como los grandes desfiladeros. Estuvimos un par de horas admirando el paisaje. Siendo honesto con ustedes, les he de decir que no subimos más allá donde empieza la nieve, pues se necesita equipo especial para poder escalar. El reflejo de la nieve con el sol parecía un gran espejo gigante que te atraía. Sin duda alguna, en ese lugar hay magia. Eran las 6 de la tarde. Si me preguntan cómo es que pasó tanto tiempo y de forma rápida en ese lugar, les contestaría: no lo sé. Hasta la fecha, aún no lo sé. De repente, nos dimos cuenta que el tiempo se había consumido muy rápido. Ya nos estaban dando las 6 de la tarde. La temperatura descendía y estaba oscureciendo. Se escuchaba ese peculiar sonido del aire cuando sopla. Cuando comenzamos a descender, el ambiente se tornó extraño. Una neblina cayó de repente. Este fenómeno puede ser normal por aquella zona, pero lo desconcertante fue que duró muy poco. Como que la neblina intentaba ocultar un mundo y mostrarnos otro, ya que el sendero por donde veníamos bajando desapareció.
y nos topamos con un camino en cruz. Demesio se miraba desconcertado y asustado. Amigos, dijo, creo que estamos perdidos. Nadie se acordaba por dónde habíamos pasado. Ese camino en forma de cruz, un voladero, no se encontraba en nuestro camino de ida. Ahora, después de escuchar muchos relatos parecidos, dicen los que saben que esa era una señal, un aviso de lo que más adelante nos marcaría para toda nuestra vida. La molestia se hizo presente en Marcelino y tomó a Demesio por el cuello, diciéndole: no chingues, cabrón. Tú nos dijiste que sabías en dónde estábamos. Demesio logró zafarse y sin más golpeó a Marcelino en el ojo. Todos nos lanzamos a separarlos, pero su cara se veía muy furiosa, como si no fuera él. Al recobrar un poco la calma, Demesio comentó: tenemos solo de una. Caminar en dirección recta, a paso rápido y con pasos firmes, ya que la única salida que conozco es por unas escaleras que tienen forma de caracol y está re lejos, como a 2 horas aproximadamente, así que entre más rápido mejor. Todos nos miramos desconcertados. Seguimos la dirección indicada por Demesio, pero esto apenas comenzaba. Después de un largo caminar, llegamos a unos peñascos. Solo las lámparas que llevábamos eran nuestras guías. El viento soplaba muy fuerte, cuando sin más, a escasos 10 metros, Víctor gritó: ¡miren! Ahí hay una sombra. Parece ser un guardabosque. Ramón y yo corrimos hacia la figura gritando auxilio. Esta se paró en un tramo del camino y nosotros nos frenamos en seco. A una distancia no muy larga, poco a poco, la fuimos alumbrando de pies a cabeza, hasta que la luz de la lámpara iluminó completamente a aquella criatura. La sorpresa fue estremecedora al ver a un hombre con ropa antigua, como en la época del Porfiriato. Su piel tenía un color inerte, es decir, muy azulado. En la frente parecía tener una coagulación sanguínea. Alrededor de su cuello había una soga y sus ojos no tenían brillo. No parecía respirar, ya que el vaho que nosotros producíamos, él no se le veía escapar nada de sus fosas nasales. Al verlo yo quedé petrificado. Ramón me tiró de mi chamarra y corrimos sin voltear atrás. Los demás fueron rápido a nuestra ayuda al ver que veníamos corriendo de nuevo. Les contamos lo que vimos, pero ninguno de ellos vio nada. Unos a otros se miraban asustados, viéndonos muy pálidos y casi llorando. Al encontrarnos en ese estado, se decidió descansar media hora y comer algo, pero yo recuerdo que no comí nada. La noche estaba en pleno apogeo y el frío nos calaba los huesos. A la media de la noche, el viento ya no sopló. Todo se quedó en silencio y en segundos surgió un golpe muy fuerte con mucho eco que se esparcía por todo el lugar. Un sonido parecido al de la cola de una víbora de cascabel. La preocupación que tuvimos todos fue la de un derrumbe y nadie se movió. Todo era desconcierto y miedo. Lo peor, lo que jamás voy a olvidar, vino después. Llegó el mismo golpe, pero ahora más fuerte. El eco resonaba en aquel peñasco donde estábamos. Ante esto, Antonio, uno de mis más cercanos amigos, gritó: agarren piedras y los que tengan navajas, estén listos, que alguien nos quiere espantar o hacer algo. No acababa de terminar de decir eso cuando llegó el tercer golpe con más fuerza, y ahí todos sentimos que se nos heló la piel cuando al final de ese ruido
escuchamos una carcajada que se fue mezclando con el ruido del viento. El terror se apoderó de nosotros cuando en una de las ramas de un árbol de aquel peñasco que teníamos enfrente, algo se estremeció y movió de un lado a otro la rama más frondosa. Enseguida, todos alumbramos aquel tallo, mirando con terror el cuerpo colgado del hombre que habíamos visto hace unos momentos. Nos miraba a todos y se retorcía en la rama. Este ser hacía un gran esfuerzo por romper su propia cuerda, y en cierto momento aquella se rompió, cayendo todo el peso al suelo, y mientras iba cayendo, solo se escuchó muy en el vacío la risa burlona que emitía en la oscuridad de la noche. Todos gritamos de miedo y corrimos en diferentes direcciones. Parecía una maldita pesadilla. Marcelino, Demesio y yo no paramos hasta que no pudimos más. 30 minutos después, vimos la pequeña construcción de las láminas. Tocamos a la puerta desesperados y el guardabosque nos abrió y nos pasó sin hacer ninguna pregunta. Habló por radio, informando a la central la desaparición de los otros muchachos. Pero poco después, los demás ya venían también, agitados, pálidos y muy cansados. Ahí nos quedamos. Nadie quiso decir nada. El guardabosque nos vio tan mal que nos dijo: no son los únicos que lo han visto. Ese maldito estará siempre por ahí y nunca descansará en paz. Yo solo escucho los 3 golpes y al final su pinche risa. Pero un día de estos, se los juro por mi madre, que lo voy a volver a encontrar para cobrársela por haberse llevado a mi hijita. Después de escuchar esto, no quise dormir. Ahora entiendo el por qué ese guardabosque no tenía miedo, pues él, al morir su hijita, ya no tenía nada que perder. Al amanecer, cuando la luz del día salió, nos paramos y le dimos una pequeña cooperación a ese hombre que nos ayudó, y sobre todo, le dimos las gracias por auxiliarnos. El guardabosque, con voz firme, nos dijo: vayan con Dios, chamacos, y no se olviden de que el mal existe, pero también deben de saber que existe el bien. Créanme, siendo honesto, yo solo quería llegar a mi casa. Salimos de ahí para llegar al carro. No saben la alegría que me dio al ver ese Chevrolet color verde. De regreso, nadie dijo nada. Todos íbamos callados, pensando en aquel ser y su terrible carcajada. El tiempo pasó, pero les tengo que confesar que una semana completita no pude dormir. Y si creen que hubo final feliz, que solo vivimos un momento muy malo y ya, no fue así. A un mes después de haber estado frente a frente con el mal, en aquella montaña, hubo una tragedia para nuestro grupo de amigos. Antonio, estudiante de medicina y futuro doctor, aquel que gritó con valentía esa noche, en ese peñasco, lo habían matado en una riña callejera, cerca de donde vivíamos. Coincidencia o no, me remonta unos años después. Platicando esta anécdota con mi suegro, me comentó que él había escuchado historias parecidas y esos 3 golpes son sentencias de catástrofes o señales de que el mal hará de las suyas. No sé si en aquella ocasión
Algo nos jugó una mala pasada, ni quién era ese ente que quería matarnos en los voladeros. Lo que sí sé es que hoy mi amigo ya no está. Y por si las dudas, si en alguna ocasión llego a escuchar 3 golpes fuertes en medio de la noche, lo único que tengo que hacer es no contestar y solo ponerme a rezar.